Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15 y el verso 29. Marcos capítulo 15 y el verso 29. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Muy bien, dice así: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Quiero titular esta enseñanza: Jesús, no te bajes de la cruz. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana por esta oportunidad que tú nos brindas de poder oír tu palabra, Señor. Esta palabra que trae vida, trae revelación, trae entendimiento, ilumina nuestras mentes, Señor, y que nuestro espíritu se fortalezca en tu palabra. Ella dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayúdanos, bendícenos en esta mañana o ya tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, estimados hermanos. Bueno, hay algunos hermanos que nos están viendo de otros países. Saludamos al hermano William, que está en Arabia Saudita, está con nosotros en comunicación con su familia. Le enviamos un fuerte abrazo desde acá, de Cali, Colombia, allá en Arabia Saudita. Jesús, no te bajes de la cruz. Cuando escuchamos la historia de la cruz, muchas personas asocian esta historia como algo pintoresco. Para otros puede ser una fábula, para otros es simplemente metafórico o un metarrelato sencillo, sin mucho sentido, que inclusive algunos le dan la categoría de que no es preponderante en la historia ni en la vida del ser humano, que es simplemente algo que pasó en la historia y quedó como un documento solamente de consulta. Pero muchos ignoran lo que pasó ahí en esta historia de la cruz. Cuando uno empieza a leer la palabra del Señor y a conocer quién es Dios, es increíble que todo esto fue el proyecto de Dios con el hombre. Es el único plan universal que Dios estableció para salvar al hombre. Esta es la lucha de los siglos, podríamos decir, entre el bien y el mal. Y la cruz, lo que pasó en el Calvario, lo que pasó en el Gólgota, fue la culminación de la gran victoria que Dios nos dio y que Él mismo planeó, Él mismo la ejecutó y Él nos la entregó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas personas no saben realmente el alcance y la destrucción del pecado. Estamos estos días muy familiarizados con algunos términos debido a esta pandemia, y pudiera yo utilizar algunos términos para hacer una comparación, un símil, y es que el pecado es como una pandemia, pero es una pandemia que no solamente mata, sino que sistemáticamente va limitando y destruyendo al hombre, quitándole los tesoros más grandes de la vida. El pecado, si algunos no entienden qué es el pecado desde el punto de vista teológico es transgresión. También se puede entender como desobediencia. Bíblicamente el pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es pecado. Pecado es desacierto, es decir, no dar en el blanco, no poder yo, por más que me concentre como el juego de la diana, ¿no? Al tiro al blanco y usted siempre lanzar y todo siempre por fuera del punto de aproximación.
decir, es desacierto, es cada vez que yo intento hacer algo bueno, termino fallando. Eso es pecado, desacierto. Y cuando una persona entiende la gravedad del pecado, entonces es ahí donde puede entender la historia de la cruz. De hecho, el pecado no simplemente fue un desacierto, sino que trajo como consecuencia otras cosas. Dice la Biblia que por el pecado entró la muerte. Y esto pasó como un virus o como una pandemia de generación en generación. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por una desobediencia de un hombre, dice la Biblia, vino la condenación a todos los hombres, como un virus. Es decir, por la desobediencia de Adán, abrió una puerta espiritual para que entrara el pecado, y por el pecado entró la muerte y todo lo que hoy en día vemos que está representado en la maldad. Esa fue la condición, y muchas personas no entienden, muchas personas piensan que la maldad es algo espontáneo que surgió de la nada, o algunos piensan que la maldad es simplemente hechos naturales del ser humano y que no tienen ningún origen. Sí tuvo un origen, y ese origen fue allá en el Edén. Ahora, está bien, entendemos que ese fue su origen, pero esto fue algo que hizo mucho daño, porque el Señor, al ver su máxima creación perdida, Él dijo, bueno, ¿será que hay alguien aquí en el cielo que me pueda ayudar para yo recuperar a mi creación? Y Él miró en el cielo y no vio ninguno digno ni capaz de hacer esa labor. Yo no lo encuentro. Miró en la tierra si de pronto había algún entendido, alguien que buscara a Dios, y dice el Señor que tampoco lo halló. Y mira entonces el Señor lo que tiene que hacer. Isaías 52 y el verso 6, el Señor proféticamente habló a través del profeta Isaías y dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por causa de aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Dios presente. Algunos esto no lo entienden, y esto es lo que la Biblia llama el misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que está oculto, que no es de fácil acceso a la interpretación humana. Es algo incomprensible, es algo inefable. El misterio de la piedad es usted decir, yo no puedo aceptarlo, en mi mente no cabe, no puedo creerlo. Es un misterio. ¿Cuál? Que Dios, siendo el dueño del universo, siendo el ser más grande, más supremo, más sublime, dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que Él es majestuoso, Él es poderoso, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él es inmutable, Él es poderoso. Ese Dios tan grande iba a tener un cuerpo humano, iba a caminar entre los hombres. ¿Será que eso es comprensible? ¿Eso es fácil entenderlo? No. Algunas personas dicen, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer, primero, que exista un Dios, dicen algunos. Otros dicen, si existe, no creo que Dios, siendo tan grande y tan poderoso como ustedes creen, opinan, se haya hecho un hombre. A esto se le llama el misterio de la piedad. Porque Dios vio la incapacidad humana. Dios no vio en el cielo a nadie en la condición y en la capacidad de salvar al hombre. Él dijo, yo lo voy a hacer. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Si Dios como espíritu, Él no se puede ver, Él es invisible. Si Él, Dios como tal, desde el punto de vista antropológico, no tiene un cuerpo. Él es un ser tan majestuoso que para poder ser visible o el hombre poderlo interpretar tenía que tener una forma. Por eso entonces Él también lo proyecta. Él proyecta
este plan. Dice, bueno, yo voy a diseñar algo especial, algo que los hombres me puedan ver, que ellos me puedan entender. El profeta Isaías fue uno de los que profetizó precisamente ese plan, ese proyecto de Dios. Y en Isaías capítulo 9 y el verso 6, miren lo que él profetiza. Él dice, porque un niño nos es nacido. O sea, en otras palabras, Dios se iba a manifestar como un niño. ¿Qué es hijo? Cuando usted, desde el punto de vista etimológico, la raíz de esta palabra hijo, un hijo significa alguien que nace de mujer. Esa es la interpretación de la palabra hijo. Es alguien que nace. Dios es espíritu y Él es eterno. No tiene principios de día, principio de nacimiento ni de fin. Él es eterno. Él es eterno. Entonces, ¿cómo es que Dios, siendo eterno, tuvo un principio? ¿O cómo nació? Pues precisamente lo que nació no fue el ser como tal, el espíritu, sino el cuerpo, ese cuerpo que Él estaba proyectando para un proyecto. ¿Sí? ¿Me hago entender? Disculpen la redundancia. Es decir, que Él se metió en un cuerpo, Él se metió en el vientre de María, la Virgen. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios, amén, halló sombras sobre María, y el santo ser que iba a nacer en ella sería llamado Hijo del Altísimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En otras palabras, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero que ese niño iba a tener estas condiciones. Escuchen, iba a nacer ese niño, nos iba a ser dado. Dice que iba a tener una autoridad única. Dice, el principado sobre su hombro. Eso significa, en otras palabras, iba a tener demasiada autoridad sobre todo. Dice, y se llamará su nombre admirable. Es decir, Isaías no logró entenderlo, no fue revelado, pero iba a ser un nombre admirable. Ahí en ese momento no se reveló. Y mire las características de este niño. Iba a ser consejero. Esta segunda palabra, Dios fuerte, yo les decía esta mañana a los hermanos que es importante cuando usted lee la Biblia y encuentra una letra en minúscula. La primera letra en minúscula significa, cuando se refiere a Dios, o sea, Dios en minúscula es un ídolo o es un demonio, ¿sí? Cuando usted encuentra Dios en D minúscula es un demonio o un ídolo. Pero cuando usted lo encuentra en D mayúscula, significa el verdadero Dios, el Dios poderoso. Entonces dice que ese niño iba a ser Dios fuerte, que iba a ser Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Iba a tener todas las condiciones, es decir, Dios entre los hombres. A eso se le llama entonces el misterio. ¿Cómo Dios tan grande hacerse como uno de nosotros? Filipenses, el apóstol Pablo lo escribió también. Filipenses capítulo 2 verso 5 dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo la imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos se alegran por eso, hermanos? Qué proyecto, qué plan de Dios. Solamente Él lo pudo crear, Él solamente lo pudo interpretar, Él solamente lo podía ejecutar. Dios entre los hombres. Por eso los ángeles, cuando vieron a Jesús nacer allí en ese pesebre, en ese potrero, que durante estos días, esta semana, algunos tienen su pesebre, tienen el árbol, le cantan los villancicos. Muchas personas se quedan cortas, así usted le haya metido todos los adornos y todos los accesorios a su pesebre.
realmente se quedó corto con lo que pasó allí en esa historia. Mire, eso fue tan increíble que cuando Dios nació, o sea, Dios hecho hombre nació, los ángeles, amén, tuvieron que decir gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ellos nunca habían visto a su creador hecho un humano, jamás lo habían visto, y por eso fue algo grandioso, amén, eso fue algo poderoso, Dios hecho hombre. Y cuando Él estuvo allí como hombre, Él no solamente se quedó como un niño, porque muchas personas piensan eso y solamente le cantan la novena al niño Jesús y el niño Jesús, y nació Jesús. Pero no, Él no se quedó niño, Él creció. Y cuando Él creció, empezó un ministerio poderoso. El ministerio de Jesús fue tan grande, tan poderoso, que Él no ganó ningún premio Nobel, pero en la química Él convirtió el agua en vino. Gracias por ese amén. Qué milagro ese. Ningún Nobel ha hecho eso. Mire, en la biología la superó. Él nació sin una concepción natural, nació milagrosamente. ¿Qué tal eso? El Espíritu de Dios se metió en el vientre de María. Qué milagro. En la física superó a todos los físicos. La ley de la gravedad dice que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la tierra. Jesús caminó sobre el agua. Hermanos, ustedes sí me están escuchando en esta mañana. Yo pensé que usted iba a darle gloria a Dios por eso. Mire, Jesús fue tan especial que no fue un economista y alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y sobraron cesta para alimentar a muchos más. ¿Qué tal eso? Él fue tan especial que no tuvo ni un semestre de medicina, y sin un medicamento sanó multitudes. ¿Qué tal eso? Increíble. O sea, Jesús fue extraordinario. Partió la historia en dos. Siempre, por muy ateo que alguien sea, por muy agnóstico que alguien sea, cuando él escucha o lee un libro de historia, tiene que decir antes de Cristo y después de Cristo. Él partió la historia en dos. Amén. Mire, escuchen, fue llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Él, aleluya, no tenía ningún grado de estudio, sin embargo le llamaban maestro. Amén. Aleluya, él nunca escribió un libro, amén, pero hay millones de personas que hablan de él y se inspiran en él. Él no compuso ninguna canción, pero todos quieren cantarle y adorarlo, porque él es el más grande. Jesucristo es el Señor. Amén. No fundó una universidad y todos lo quieren estudiar. No tenía ningún ejército, pero todos los reyes le tenían miedo, porque Jesucristo hablaba grandes cosas, cosas poderosas. Y esta mañana está aquí con nosotros en el poder de su Santo Espíritu. No ganó ninguna batalla, pero conquistó el mundo. Y cuando Jesús hace todo eso, claro, eso generó envidia, esto generó resentimiento. Y en una ocasión Jesús se puso a mirar el templo y dijo: destruiré ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Y algunos que escucharon ese comentario hicieron un proyecto de conspiración contra Jesús. Al ver de que Jesús empezó a hacer milagros, a hacer cosas extraordinarias, y que la fe de las personas empezó a inclinarse hacia Jesús, algunos sacerdotes y principales, aún los del Sanedrín, ellos empezaron a sentir celos, y ellos entonces hicieron un concierto para delinquir y dijeron: Jesús ha dicho que Él va a destruir
el templo. Para muchos el templo era lo máximo, ya que era el tercer templo, ya que el primero fue el que construyó Salomón, el segundo fue construido en el tiempo de Zorobabel y el tercero fue el que había hecho antes de Jesús nacer, el que había hecho Herodes. Y entonces ese templo significaba la presencia de Dios allí, en ese lugar. Era la costumbre, era el ritual, era simplemente una maravilla para ellos. Y cuando ellos escuchan que Jesús lo va a destruir, supuestamente que lo iba a destruir, ellos se escandalizaron y por eso entonces lo acusaron injustamente. Por eso cuando capturan a Jesús lo capturan con injurias, lo acusaron injustamente. Y cuando lo llevaron precisamente al pretorio y cuando lo llevaron a acusarlo, a él le violaron el debido proceso, porque a él no lo escucharon, a él lo acusaron directamente. Y cuando a él lo cuestionaban, él guardaba silencio. Pero ese silencio era un lenguaje contundente a la conciencia. Y todo esto se hizo para que se cumpliese lo dicho a través del Señor por medio del profeta Isaías: enmudeció y no abrió su boca. Él estaba callado, enmudecía, le decía: dinos algo, ¿quién eres tú? Y él decía: mira, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Oh, pero ¿qué es la verdad? Decían ellos, ¿qué es la verdad? Ellos no entendían que Jesucristo era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Ellos no lo sabían. Pero estando ahí, ellos dijeron: no. Herodes, Pilatos, ellos dijeron: no queremos meternos en estos asuntos. Más bien, apelemos a la voluntad del pueblo. Nosotros tenemos una fiesta y en esta fiesta absolvemos a alguien, a algún criminal, y pues Jesús es un criminal para ustedes. Entonces traigan al que está de turno. Y cuando va llegando un hombre llamado Barrabás, un hombre que había participado en un motín y había asesinado a muchas personas, y trajeron a Jesús. Entonces preguntaron al pueblo: ¿a quién quieren ustedes que liberemos? Y todos empezaron a gritar: a Barrabás, suelten a Barrabás. ¿Y a quién crucificamos? A Jesús, crucifíquenle. Pero ellos, estimados hermanos y amigos, no sabían lo que estaban haciendo. Y en ese momento empiezan a torturar a Jesús. Le pegaron 40 latigazos menos uno. Pero no eran cualquier latigazos, eran por medio de látigos romanos. Esos hombres eran corpulentos, de 1,90 de estaturas, eran hombres de guerra. En la punta de los látigos ponían garfios de acero, y cada vez que ellos enviaban un latigazo a las espaldas, empezaron a hacer surcos, empezaron a desprender de su espalda la carne. Empezaron a golpearlo, lo escupieron, le quitaron la ropa, se burlaban de él, lo escarnecieron en público, lo escupían, hicieron una corona de espinas. Eran unas rosas que tenían unas espinas casi como puntillas, y con una caña le pegaban en la cabeza así, y esas espinas empezaron a penetrarle el cerebro, hermanos y amigos. Era tan terrible. Empezaron a burlarse de él, y cuando él estaba ahí casi que agonizando debido al maltrato, a la tortura, iba pasando un hombre llamado Simón de Cirene. Era un agricultor africano, y le dijeron: hey, tú, hazme el favor y le ayudas a ese hombre a llevar esa cruz. Y Simón tomó la cruz y empezó a ayudarle a Jesús para ir hasta ese lugar del Gólgota llamado la calavera. Y cuando iban con él, aleluya, lo colgaron allí y colocaron a ambos lados dos criminales terribles, dos asesinos, amén, a sus lados. Todo eso tenía que cumplirse, porque también estaba escrito que iba a ser contado con los pecadores. Cuando Jesús estaba suspendido entre cielo y tierra, ahí colgado injustamente, algunos pasaban por ahí
y decía, a algunos salvó, a algunos les dio de comer, hiciste muchos milagros, sálvate a ti mismo. Otros pasaban y meneaban la cabeza y se burlaban, decían, dizque dizque rey de los judíos, ¿qué cuento? Y meneaban la cabeza, se burlaban de él. Pero él estando ahí en la cruz, amén, aleluya, estaba llevando el pecado de todos los hombres. Algunos no entienden qué pasó allí en la cruz, amén. Uno le decían, amén, bájate de allí, bájate de la cruz, bájate. Pero yo les pregunto, estimados hermanos y amigos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Jesús se hubiera bajado de la cruz? ¿Qué pasaría si Jesús se hubiera bajado de la cruz, hubiese renunciado a ese proyecto? Usted y yo estaríamos muertos en delitos y pecados. Estaríamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Amén. Habríamos quedado confinados en la maldición, en la perdición eterna. Pero Jesús ahí en la cruz, amén, Él no se quiso bajar. Al contrario, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Jesús en la cruz estaba llevando el cáncer, estaba llevando el SIDA, estaba llevando todos tus pecados, los míos, todos los estaba llevando tras sus espaldas. Amén. Ahí se estaba cumpliendo lo que dijo Isaías en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a este anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, pero sería un varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Amén. Pero ciertamente él iba a llevar nuestras enfermedades, él iba a sufrir nuestros dolores. Íbamos a tenerlo por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él iba a ir por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él, y por su llaga íbamos a ser curados. ¿Qué tal eso, hermanos? Oh, Jesús estaba ahí en la cruz, y algunos decían, bájate, bájate, no mereces estar ahí. Otros se burlaban, decían, bájate si puedes. Pero Jesús decía, no, yo tengo un proyecto y lo quiero terminar. Yo quiero rescatar mi máxima creación. Yo quiero rescatar a mis hijos. Yo quiero salvarlos, yo quiero perdonarlos. Amén. Y cuando estaba ahí en la cruz, dijo, consumado es. Y cuando Él dijo consumado es, que significa hecho está, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, indicando que se abría un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. Es decir, en otras palabras, ya se había terminado, era perfecta la obra que Él hizo para destruir, amén, el pecado. Por eso dice la Biblia, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Cristo venció el pecado, Cristo venció a Satanás. Dice la Biblia, amén, que en ese momento era un día viernes, amén, el sol se oscureció. Yo me imagino, el sol se indignó, la misma naturaleza sintió rechazo, porque estaban crucificando al autor de la vida. Amén. La naturaleza misma en rechazo se oscureció. Amén. Hubo un temblor en ese momento. Amén. Y cuando pasó todo eso, algunos no sabían lo que estaba pasando, pero un soldado romano, cuando vio eso, dijo, verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. En otras palabras, era Dios el que estaba con ese hombre. José de Arimatea, un hombre rico,
se metió allá al pretorio y dijo: yo quiero prestar mi tumba, es una tumba de lujo, para que metan a ese santo, a ese hombre. Le dieron la oportunidad a José de Arimatea y lo metieron a Jesús en un sepulcro, y había una piedra muy grande y cerraron el sepulcro. Y al tercer día, un día como hoy, un domingo, María Magdalena y María fueron como de costumbre a limpiar, a hacer un mantenimiento a esa tumba. Y ellas iban pensando: ¿quién nos va a mover esa piedra? Es muy grande y nosotros somos mujeres, ¿quién nos va a abrir esa piedra? Pero cuando llegaron a la tumba, encontraron que esa piedra estaba removida, estaba corrida. Y ellas se sorprendieron. Y cuando entraron, vieron a un joven de vestiduras blancas sentado allí. Y cuando esas mujeres vieron a ese hombre las miró. Era un ángel de Dios. Y le dijo: mujeres, ¿a quién ustedes buscan? ¿A quién buscáis? ¿A Jesús? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. Pero ¿qué pasó con Jesús entonces? Héctor, ¿qué pasó con Jesús? Hermano Jorge, ¿qué pasó con Jesús? Bueno, lo que pasó con Jesús fue que Él revirtió la ley. Él revirtió la ley, porque como el pecado de Adán vino la condenación a todos los hombres, por la obediencia de un hombre hasta la muerte vino la justicia a todos los hombres. Amén. Por eso en Cristo no pudo aplicar la muerte. La muerte tenía un poder legal sobre los pecadores. Todos los que pecaban, la muerte se los llevaba. La muerte era un Seol, era una dimensión insaciable. Todos los que pecaban tenían que ir a la muerte, a esa boca, a ese sepulcro, a ese Seol que nunca se saciaba. Pero el diablo se equivocó con Jesús, porque Jesús nunca hizo pecado, no hubo engaño en su boca. Entonces no había un poder sobre la vida de Jesús, sobre el cuerpo de Jesús. Por eso la Biblia dice que cuando la muerte se fue a llevar el cuerpo de Jesús, no encontró ninguna mancha, no encontró ningún pecado. Entonces dice la Biblia: suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo pudiese retener. Se levantó al tercer día victorioso, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Jesucristo exhibió públicamente, amén, a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Dígale: gracias, Señor, que tú venciste. Tú venciste. Amén. Y cuando Él se levanta del sepulcro, Él se le apareció a los discípulos y ellos no podían creerlo. Y Él dijo: miren, estaba escrito de mí. Yo se los había dicho muchas veces. Ustedes no creyeron que yo iba a resucitar. Amén. Pero aquí estoy. Y Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho: voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo soy la primicia de la garantía de que va a haber resurrección. Yo soy la primicia que sí se van a levantar ustedes del sepulcro. Porque es necesario, estimados hermanos, que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en deshonra, resucitará
resucitará en gloria. Se siembra corruptible, amén, resucitará incorruptible. Por eso, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y yo tengo esa esperanza, hermano Santiago, que un día, si el Señor viene, me va a transformar, o si estoy muerto, me va a levantar del sepulcro. Por eso el apóstol Pablo dijo: hermano, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso digo en esta mañana aquí en la obra misionera, que nosotros que vivimos, que hubiésemos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hubiésemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Alguien que crea esta esperanza, esta promesa, dele un aplauso fuerte, dígale: yo creo que Cristo viene por mí. Cristo es el Salvador del mundo. Por eso, cuando Él resucitó, celebró, aleluya, la victoria. Y antes de irse, Él les hizo una cena. El Señor les organizó una cena a los discípulos y les dijo: Pablo lo recuerda por el Espíritu y dice: así mismo también tomó la copa del Señor. Él dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él dijo: haced esto en memoria de mí. Celebren la cena, celébranla con el pan, con el vino. El pan simboliza mi cuerpo que por ustedes va a ser entregado, y la sangre será esa sangre del nuevo pacto, esa sangre que perdona, que limpia de todo pecado. Hagan eso todas las veces que quieran, en diciembre, en la semana, donde quieran, pero cada vez que ustedes estén frente a la cena, cada vez que ustedes estén frente a esto, yo no sé si en casa están viendo aquí, pero cada vez que estén aquí, cada vez que usted esté frente a la cena, vamos a recordar lo que Cristo hizo, hermanos. La historia de la cruz fue algo poderoso. La historia de la cruz es algo grande. La historia de la cruz es algo poderoso. Por eso hoy, en esta tarde, alguien va a ser sano en el nombre de Jesús. Aún yo siento por el Espíritu que hay alguien enfermo en casa, y el Señor va a sanar a alguien que esté lejos, a la distancia. Dios va a sanar. Esta mañana una simpatizante recibió el Espíritu Santo y me decía: pastor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy hablando así? Yo le dije: mujer, es que hoy se abrió el Calvario para tu vida y has recibido el poder del Espíritu Santo. En este momento alguien puede recibir el Espíritu Santo, alguien puede ser sano. Escuchen, alguien va a ser sano. Amén. Alguien va a ser perdonado en esta tarde. Alguien en esta tarde, amén, va a ser libre en el nombre de Jesús. ¿Están listos? Mientras cantamos esa canción, fue clavado en la cruz, fue clavado en la cruz. Yo quiero invitar a los diáconos que estén aquí en este momento, hermano Carlos, hermana Mónica. Ustedes van a pasar por las personas que están aquí en esta tarde, y las condiciones son las siguientes. Podrán participar de la Santa Cena solamente los bautizados en el nombre de Jesús. No somos excluyentes, es lo que enseña la palabra de Dios.
También participan de la Santa Cena los que tengan comunión con Dios y con su prójimo. Es decir, que usted no tenga problemas, que usted de pronto diga: yo ya perdoné, o yo no quiero perdonar a ese hombre, a esa mujer. Entonces más bien absténgase de participar de la cena, que no le conviene, ya que cuando uno participa de la cena es una forma de decirle al Señor: yo estoy en comunión contigo y con el prójimo. Participar de la cena es decir al Señor: estoy preparado, listo para ese encuentro contigo. Porque esto simplemente será, discúlpeme la expresión, un simulacro de lo que vamos a tener allá arriba. Porque un día, hermano Guillermo, vamos a estar en la cena del Cordero, donde lo vamos a ver a Él cara a cara, como Él es. Hermano, yo quiero estar allí, ahí en esa cena maravillosa. Y sabe, esta mañana Él está aquí con nosotros en el poder de su Espíritu. Por eso nosotros luchamos, por eso le somos fieles al Señor, porque las promesas son grandes. El ser cristiano no es un estilo de vida religioso sencillo, no. El ser cristiano es tener una promesa grande de que un día nos vamos a encontrar con Él. Por eso, hermanos, mientras cantamos esta canción, voy a invitar a los diáconos que pasen repartiendo el elemento pan y el elemento vino. Usted lo sostiene allí un momento mientras damos la orden. Así que usted lo va a recibir y va a estar orando al Señor allí en su puesto. Dígale: Señor, dale gracias a Dios por este momento tan especial. Dile: Señor, gracias. Gracias porque voy a participar de la Santa Cena. Para muchos hoy va a ser su primera cena. Para muchos va a ser quizás de la primera vez de muchos años también, donde quizás te apartaste, te alejaste y hoy Dios te ha restaurado. Cantemos mientras reciban la cena. Fue enclavado en la cruz por mí. Fue enclavado en la cruz por mí. En la cruz murió, mis pecados llevó. Fue enclavado en la cruz por mí. Fue enclavado en la cruz por mí. Fue enclavado en la cruz por mí. En la cruz murió, mis pecados llevó. Fue enclavado en la cruz por mí. Fue enclavado en la cruz por mí. Fue enclavado en la cruz por mí. En la cruz murió, mis pecados llevó. Fue enclavado en la cruz por mí. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma do la fe. Adore al Señor ahí en su silla. Fue
Si tienes que arrepentirte de algo, aprovecha este momento. Ayuda, dile: Señor, ayúdame, límpiame. Adora al Señor un momento. En la cruz, yo y las manchas de mi alma, ve allí por él, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu, me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo ve allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Gloria al Señor. Estén en sus pies, por favor. Vamos en este momento a orar por el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue entregado, fue partido. El Señor dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas he aquí has preparado un cuerpo. Ese cuerpo era ese antiguo cordero. Juan lo presentó cuando lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el cuerpo de Cristo cayeron todas las maldiciones. En el cuerpo de Cristo cayeron todas las enfermedades. En el cuerpo de Cristo se concentró toda la desgracia que el ser humano tenía y podía alcanzar, cayó sobre el cuerpo de Cristo. Por eso dice el profeta: por cárcel y por juicio fue quitado. En el cuerpo de Cristo también cayeron todas aquellas enfermedades y por su llaga fuimos sanados. Yo quiero decirles en esta tarde ya que en este momento, si alguien tiene una enfermedad, si alguien tiene un problema serio de salud, quiero decirle que en este momento Dios lo puede sanar. Yo estoy sintiendo el Espíritu Santo aquí. Están sintiendo algo especial, ¿verdad? El Señor va a traer sanidad. Vamos a orar por este elemento y después de esta oración les daré la orden para participar de él. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este pan, ya que este pan simboliza tu cuerpo que por nosotros fue partido. Señor, somos el fruto de la aflicción de tu alma. Señor, el juicio tuyo cayó sobre ese cuerpo.
Señor, ese cuerpo fue lo único que satisfizo la justicia divina. Ese cuerpo fue propicio. Señor, tú fuiste el vicario, el justo por los injustos, para acercarnos a ti. Señor, sobre ese cuerpo cayó toda condenación. Ese cuerpo fue propicio, Señor, para nosotros. Por eso en esta tarde, Señor, te damos gracias, porque por ese cuerpo, Señor, lo colocaste en propiciación por rescate de todos los hombres. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan en el nombre de Jesús. Shamakia Mahamba. Homasadi Sanaria Bakaria. Hibasika Mantarisa Bakaria. Señor, estás llevando enfermedades en este momento. Señor, estás curando a alguien. Estás sanando heridas del alma. Señor, ese cuerpo fue partido. Señor, ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Y sobre quién te has manifestado? Señor, estoy sintiendo, Dios, estoy sintiendo que todos mis errores cayeron allí sobre ese cuerpo. Oh, hermano, adóralo un momento, adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo. Usted y yo merecíamos la muerte, pero Él se puso en medio de nosotros. Él se puso como propiciación para que el juicio, la ira de Dios, el cáliz de la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Ese cuerpo fue partido, fue molido, fue desfigurado como una raíz de tierra seca. No habría parecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Fue menospreciado y no le estimamos, pero ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Por ese cuerpo que fue entregado en rescate, por cárcel y por juicio, fue tomado. Oh, Rabaquina Sataría Majisa. Adora, hermano, adóralo al Señor, adóralo. Yo siento que Dios está sanando, está sanando. Echa toda carga sobre Él, toda ansiedad, échala sobre el cuerpo de Cristo. Eso es, libérate. Amén. El Señor está sanando a alguien. Tú vas a testificar un día lo que Dios hizo en este culto. Amén. Dios está sanando tu vida ahora mismo. Sé sano, sé sana. Por la llaga de Cristo, sé sana. Esta copa simboliza la sangre del nuevo pacto. Él dijo: este es el pacto que estableceré en aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y ninguno dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y seré propicio en sus injusticias, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Él derramó su sangre en rescate por nosotros.
Demos gracias a Dios por este elemento vino y luego espera la orden para tomar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta copa que simboliza tu sangre que fue derramada, Señor, como el nuevo pacto. Oh mi Dios, esta sangre, esa sangre que derramaste nos limpia de todo pecado. Señor, tú fuiste nuestro abogado. Tú dijiste en tu palabra a través del apóstol: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, amén, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados y también por las de todo el mundo. Su sangre nos perdona, su sangre nos purifica. Su sangre habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel pedía venganza, pero la sangre de Cristo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos toda la copa en el nombre de Jesús. Charraquisa mamá y carriza tarica mandaría. Siente el poder de la sangre, siéntelo. Eso es. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de un cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Oh hermano, recibe la sangre ahora mismo que limpia de todo pecado. Oh mi samaria mandaria. Adoremos, adoremos al Señor, adorémoslo, eso es. Y samarraba carriba satariama. Se limpió, se limpió. La sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo purifica. Oh, eres limpio, eres libre por la sangre de Cristo. Oh, Cristo está renovando ministerios, Cristo está renovando vidas, amén. Cristo está perdonando pecados, amén. En esta tarde, allá en casa, siente el poder de la sangre de Cristo, siente el poder de la sangre de Cristo, amén. La sangre de Cristo perdona. Eso es, sigue adorándolo, hermano, sigue adorándolo. Lávame tu sangre, Salvador. Dile: Señor, gracias por permitirme participar de esta Santa Cena. Es una demostración de decirle: Señor, yo estoy preparado, estoy listo para ese encuentro. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Adoremos. Límpianos, Señor, límpianos, límpianos. Límpiame de toda mi maldad. Amén. Estás purificando, Señor, purificando. Estás purificando, Señor. Oh Jesús, gracias. Por la eternidad. Oh, se siente algo poderoso en esta mañana, ¿no? Dile: Señor, lávame, lávame en tu sangre, lávame. Dile: Señor, lávame en tu sangre. Oh, la sangre de Cristo está aquí en esta mañana, limpiando vidas, limpiando conciencias, limpiando corazones. Cristo está purificando. Cristo está purificando corazones. Que mi vida entera sé
consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Amén. Yo siento limpieza espiritual en esta mañana. Participar de la cena es decirle: Señor, estoy listo para también participar en esa cena un día en el cielo. Es una forma de decirle: Señor, estoy en comunión contigo y con mi prójimo, y saber de que en cualquier momento tú vas a aparecer. Démosle gracias al Señor, hermanos, por este culto tan maravilloso. Yo me voy feliz, contento, me voy limpio por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor y así quedamos despedidos. Recuerde que el miércoles habrá culto presencial y el próximo domingo será la última dominical del año, y el miércoles estaremos aquí en el culto y condicionalmente al decreto que haya en el momento, en vigilia hasta las 12. Démosle gracias a Dios y así quedamos despedidos. Señor, te damos gracias una vez más por esta gran oportunidad que nos has permitido tener, este culto tan maravilloso. Qué privilegio, Señor, de haber participado de la Santa Cena, de tu palabra, Señor, de tu presencia, de las canciones. Gracias a Dios por los músicos. Gracias a Dios por cada uno de ellos que ministró, Señor, la alabanza para ti. Gracias por todos mis hermanos y los amigos que estuvieron aquí, los que estuvieron conectados en casa. Que Dios los bendiga. Y te damos gracias, Señor, y despídenos en paz. Guárdanos de todo mal y de todo peligro, porque tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo para todos, hermanos. Dios los bendiga. La paz de Cristo. Amén. Fuerte ese aplauso para Él.